digital es bueno, pero la verdad que debemos tenerlo impreso también. Voy a revisar. ¿Alguien tiene su programa ya a la mano? Impreso. Yo tengo un montón de pestañas abiertas aquí, entonces se me complica un poquito. Sí, Lick. A ver, adelante, por favor. Dígame hasta el... Dice el primer parcial, decía hasta qué tema llegaba el primer parcial. Hasta el 9, licenciado. Hasta el 9. Hasta el punto 15, Lick. El primer parcial. Ajá. El primer parcial es el 12.2. Sí, punto 12. 12. Hasta el 12, Lick. No lo encuentro. Sí. Sí, Lick. Y ahí lo tienen cerca, ¿va? Bien. Vamos a ver si efectivamente dice 12. Vamos a ver. Sí, de hecho, ¿hasta qué tema han desarrollado? Vamos a ver. En mi caso, hasta el 12. Bueno, en el punto 12. Permítame. Vamos a ver dónde está esto acá. Aquí está. Miren, pues. Aquí lo tenemos. Ahorita se lo voy a compartir en pantalla. Lo tenemos ahí a la vista, ¿verdad? Sí, licenciado. Muy bien. Veamos, pues. Ahí estamos, ahora sí. Voy a desactivar mi cámara, no me he dado cuenta. Yo no sé, ustedes. ¿Dónde están? No están presentes, están echando su cafecito ahí, su sándwich, qué rico, y uno trabajando aquí. Sí, no. No, Lick, yo acabo de venir en mi caso del trabajo. Ah, vaya. Bien, veamos pues. Dice, vamos a regresar al primer parcial. Vamos a ver. Tengo por aquí, al primer parcial teníamos que haber llegado al tema número 12, ¿sí? Bien. Es decir, va en el bus, dice Leslie. Cuidado, Leslie. Entonces, al tema 12 teníamos que haber llegado en el primer parcial. Resulta de que no pudimos llegar, ¿verdad? Al tema número 12, sino que nos quedamos, vamos a ver. En el 9, licenciado. Muchas gracias, muy amable. Aquí estamos. Elementos de la obligación. No sé quién fue el que habló, pero muchas gracias. A veces no me dirijo con sus nombres porque estoy en la otra pestaña, entonces no estoy viendo la pantalla donde están ustedes. Bien, entonces sí, efectivamente, muchas gracias. En el elemento de la obligación, ahí fue el último tema que vimos. ¿Qué significa? Por favor, para que tomen nota. Miren, pues, ustedes deben hacer sus anotaciones, deben tener su cuaderno ahí. Bueno,
por dónde vamos. Entonces, quiere decir que para el segundo parcial vamos a abarcar del tema 10, 11, vamos a ver, y el tema 12. Estos 3 temas los vamos a agregar. Vamos a ver, ahorita les digo hasta dónde hemos llegado. El segundo parcial dice que deberíamos llegar hasta el tema número 15, ¿verdad? Eso significa que el tema 10 al 15 tenemos que abarcar para el segundo parcial, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Bien. Significa que el trabajo debería abarcar hasta el tema, déjenme ver. Un segundo, quiero ver, nos quedamos, porque sí, ya habíamos pasado esta diapositiva, 169, denme un segundo. Voy a ubicarme en las presentaciones. Bien. Vamos a ver, aquí estamos. Muy bien, sí, de hecho, una de las diapositivas, la número 4, habíamos compartido hasta el tema, tendría que haberse cubierto hasta el tema 12, no nos dio tiempo. Bien, vamos ahí entonces. Va, entonces, esto precisamente lo hago con el ánimo de apoyarles, ¿verdad? Significa que deberíamos llegar al tema 15, ¿ya? Con el trabajo. ¿Hasta qué tema van ustedes ahorita? A ver, por ahí comentó alguien que ya iba, ¿qué tema? No sé qué, 10 creo que dijo. ¿Dónde vamos? Y que en mi caso voy empezando el tema 12. Muy bien. Por el momento al 7 dice Eric. Aquí me pueden comentar. Vamos a ver. Ujú. Bien. Muy bien. Entonces, fíjense pues. Estamos en fecha 13 de abril. Bueno, si van en el tema 6, ustedes iban un poquito atrasados. Fíjense que, vamos a ver, el 27 es nuestro examen, ¿verdad? ¿Me confirman? Sí, licenciado. Sí, licenciado, sí, ese es el último. Ah, somos los últimos. Bueno, los últimos serán los primeros, dice, ¿verdad? Qué bendición. Ya vieron, pues. Es un video el que les comparto, ¿verdad? Lo que me está preguntando Carlos, es un video el que les comparto. Bien, espero que les haya servido el video porque nadie comentó nada, fíjense ustedes. Como que no les quedó bien el calzado, ¿verdad? Entonces, de repente no casó bien. Pero nunca me dijeron nada. O sea, como 5 o 6 personas son las que se pronuncian. Bien, vamos a ver. Entonces, vamos a llegar. Fíjense que en la clase anterior empezamos a ver el tema 16. ¿Verdad que sí? Yo estaba revisando la grabación. Sí, licenciado. Ok, entonces vamos a hacer algo. Fíjense pues. Estuve revisando esto y tomando en consideración que tenemos temas anteriores que suman a este de acá, aunque son pocos, fíjense, en realidad son pocos. Del tema 9 al 15, ¿cuántos serían? Estamos hablando del 10. Estamos hablando de 6 temas, ¿verdad? Son un poquito, algunos son extensos, otros son un poco más cortos y así, ¿verdad? Entonces el contenido no es tanto, por eso quería quitarle un poquito de temas al final, pero ya traemos prácticamente 3 temas anteriores. Entonces, para no cargarlo tanto, lo vamos a dejar hasta el tema, dejémoslo hasta el tema número 15, ¿bien? Para que ustedes lo tomen en cuenta y no esperen que se los escriban en Classroom o se los ponga en el chat de WhatsApp, ¿verdad? Ustedes tomen nota y compartan entre ustedes, ¿verdad? Ahí sí les voy a pedir que no, tratemos de no ser egoístas, ¿verdad? Ustedes. Eso sí, en el examen sí seamos egoístas, ¿verdad? Porque no se vale hacerlo trampa para contestar el examen. Ahí sí. Pero lo demás no. Tratemos de compartir la información, de apoyarnos, ¿verdad? Entre todos.
pero no para el examen, eso sí no lo tolero, no lo acepto. Bien, porque si sacó 10, pues tiene 10, si sacó 20, pues tiene 20, ¿verdad? Pero son puntos que ustedes se han ganado. Bien, entonces vamos a quedarnos hasta ahí entonces en ese tema y hoy vamos a revisar algunos aspectos del tema último, que era déjenme ver, vamos a ver qué fue. En cuanto a las obligaciones a plazo, habíamos empezado a ver, ahorita les digo, el pago. Déjenme ubicarme en mi código. ¿Alguien tiene su código ahí a la mano? ¿Cuáles fueron los últimos artículos que vimos? Vamos a ver, es que tengo dos códigos ustedes. Tengo mi código antiguo de estudio, que tengo una enorme cantidad de anotaciones. Ahorita le voy a dar la palabra a quien lo pidió. Deme un segundito. Y tengo un código que compré el año pasado. Y ya estoy trasladando las anotaciones ahí. Y aparte tengo mi código en Word que estoy haciendo algunos comentarios, ¿verdad? Inclusive el área esta el curso este que he estado compartiendo con ustedes, como lo he compartido varios años, entonces de manera que voy haciendo mis anotaciones. A ver, ¿quién se acuerda del último artículo que vimos? ¿Qué? 1200. ¿Qué? 1283 era. Gracias. El plazo legal o judicial y el convencional, creo que esos fueron los últimos artículos que vimos, y el 1681 creo que también, que es el otro plazo. El plazo legal. Ajá. Vamos a ver. Sí, pues 1279. Ok, vamos a ubicar la diapositiva, quiero ver. Vamos a ubicarnos hasta acá. ¿Ese tema a cuál corresponde? ¿Qué número de tema sería? Efectos Del plazo. Sí. O caducidad del plazo, por ahí todo. Clasificación de plazos, atendiendo su duración. ¿Pero qué número de tema será? Ay, no me acuerdo, Ulises, haciéndolo. Es que yo estoy en la diapositiva número 1, imagínense que llegue hasta donde está. Nos quedamos en el punto 16 en la naturaleza. Capítulo, Ajá, naturaleza. capítulo 4 es el artículo 1279 del plazo. Capítulo 4. Ok, pero ¿qué tema será de los que estamos viendo según el programa? Es la naturaleza jurídica del pago. Es el punto 16, Liga. 16B. Pero ahí se llevó a cabo lo que es el hecho jurídico, negocio jurídico y posición eléctrica. Ecléctica. Hasta ahí llegamos con la posición ecléctica. Y algo. Vamos a ver. Denme un segundito. El título era cumplimiento de las obligaciones y nos quedamos en el inciso B, naturaleza jurídica del pago. Muy bien. Sí, efectivamente, aquí tengo es que hay una diapositiva donde dice segundo examen parcial, 27 de abril, 19 horas. Y luego está el tema número 16, que es el cumplimiento de las obligaciones. Y empezamos a ver el pago. Entonces, pero vamos a ver. Aquí estamos. Voy a dejar vamos a ver. Sí, aquí está el último tema. Miren, pues, es el tema 15, el que dejamos prácticamente, concluimos, pero habían algunos aspectos que revisar en nuestro código y solo lo vimos de manera superficial.
pero no vimos en la ley, ¿verdad? Ahora, déjenme cambiar esto, voy a quitarlo. Bueno, aquí en el programa, si ustedes pueden apreciarlo, sí lo tenemos ahí, ¿verdad? Sí, así es, licenciado. Muy bien. Dice obligaciones condicionales, su clasificación, suspensivas, resolutorias, positivas y negativas, potestativas, causales y mixtas, que es lo que mencionaron ustedes. Luego vimos las obligaciones a plazo, que pertenece siempre a la clasificación de las obligaciones con relación al vínculo, ¿verdad? Muy bien. Luego, la última parte de esto, del tema 15, que es el de las obligaciones a plazo, las clases de plazo, renuncia del plazo, caducidad del plazo, diferencias entre el plazo y condición. Bien, esos fueron los temas que vimos. Voy a dejar de compartir acá. Ahí estamos. Bien. Ya reordenamos nuestras ideas, ¿verdad? ¿Estamos claros entonces? Muy bien. Ahora, déjenme compartir esta diapositiva y nos vamos a ubicar en nuestro código. Aquí está. Presentación. Aquí está. Bien. Bien. Aquí tenemos obligaciones a plazo, ¿verdad? Que es el último de los temas que está en el inciso D del tema número 15. Es decir, en cuanto a la clasificación de las obligaciones, en este caso con relación al vínculo. ¿Ok? Bien. Yo vi una mano por ahí levantada, no sé quién era el compañero que quería intervenir, pero como estábamos... Era yo, licenciado, solo referente a lo mismo que estamos hablando. Y entonces, para que quede confirmado, el examen segundo viene hasta diferencias entre plazo y condición, que es el último tema del número 15, ¿va? La literal D del Exacto. tema 15, así es, obligaciones a plazo. Hasta ahí va a llegar el examen. Es correcto, sí, para que ustedes lo marquen ahí en su programa. Si lo tienen en físico, mucho mejor, ¿verdad? Por eso les decía. Sí, licenciado. Ok, bien. Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta, ¿verdad? Entonces, incluimos los 3 temas anteriores, el 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Son 6 temas. Gracias, licenciado. Con gusto. Bueno, ahí estamos entonces. Bien. ...147 estudiantes tenemos en este momento. Bueno, veamos entonces, vayámonos al 1279. Vamos a retroalimentar un poquito este último tema. Y déjenme ubicarme acá, voy a cerrar esto. Esto lo habíamos mencionado, ¿verdad? En cuanto a qué significan las obligaciones a plazo. Ahora quiero que nos ubiquemos directamente a nuestro código y vamos a generar una dinámica. Vamos a ver. 1279. Vayamos al artículo 1279. Y vayámonos también a la ley del organismo judicial. Déjenme ver una cuestión acá. Esto es muy importante. Esto ya es para su examen técnico profesional, ustedes. Solo voy a subir la computadora que la tengo muy baja y entonces me está causando dificultad aquí. Entonces, importante que agreguemos ahí estos artículos de la ley del organismo judicial, el 200, ¿qué les digo? No, permítame, aquí estamos dando esto.
En cuanto a la interpretación esta de... Déjeme ver. 1279, no sé si les había pedido que hicieran anotaciones ahí. Vamos a colocar ahí a la par de ese capítulo 4 del plazo, vamos a colocar clases de plazo. Y tenemos 3 ahí, ¿verdad? El plazo contractual y colocamos el 1681 ahí en nuestro código. El plazo legal tenemos el artículo 706 y el 1682 y 1726. Y el plazo judicial que lo tenemos desarrollado también en el 1283. Bien, ahora vamos a ver. Bien, analicemos estos artículos, son poquitos, ¿verdad? Ay, Dios. Bueno, vamos a ver. Pero lo voy a repetir rápido. Clases de plazo. Contractual, 1681. Legal, 706, 1682 y 1726. 1283. Veamos. No estoy grabando y ustedes no me dijeron nada. Esto lo hubiéramos grabado. Es que estoy tratando de ver cómo les comparto la grabación. Deme un segundo. Aquí está. Bien. Muy bien, entonces veamos. Repito. Clases de plazo. Tenemos el plazo contractual. Y vamos a colocar ahí el artículo 1681. El plazo legal. Colocamos el artículo 706 y 1682, 1726. Plazo legal. Plazo judicial, 1283. Bien. Veamos entonces, voy a pedirle favor a alguien ahí que me lea el artículo 1279. Adelante, Irma. Sí. Artículo 1279. El plazo solamente fija el día o fecha de la ejecución o extinción del acto o negocio jurídico. Bien, analicémoslo entonces. Como habíamos mencionado, el plazo pues, es un elemento accidental, ¿verdad? Entonces, solamente nos va a fijar el día o la fecha de la ejecución, ¿ya? O de la extinción. ¿De qué cosa? Del acto, si estamos hablando de un acto jurídico, o del negocio jurídico, ¿verdad? Este es un tema que ya hemos desarrollado y no me voy a referir a ellos porque ya lo vimos. ¿Qué es acto jurídico? ¿Qué son hechos jurídicos? Y qué... Vamos a quitar esta cuestión de acá. ¿Y qué significa el negocio jurídico? Eso ya lo tenemos claro. Espero que así sea. Bien, entonces, únicamente eso hace el plazo. Fijar, ¿ya? La fecha, el día de la ejecución o de la extinción. No necesariamente solo la ejecución, sino la extinción. ¿Y alguien más con el artículo 1280, por favor? Adelante, Álvaro. Artículo 1280. No puede exigirse el cumplimiento de la prestación antes del vencimiento del plazo, pero si el que pagó ignoraba la existencia de ese plazo cuando hizo el pago, tendrá derecho a reclamar del acreedor los intereses o los frutos que éste hubiere percibido por el anticipo. Muy bien, gracias, Álvaro. Bien, analicémoslo entonces. Lo que veíamos, el ejemplo que pusimos en una de las clases en cuanto a la hipoteca.
La hipoteca es un derecho real que grava bienes inmuebles. ¿Para qué los grava? Para garantizar el cumplimiento de una obligación. Pero eso derivado, por supuesto, de un contrato. Nos interesa aquí mencionar el tema del plazo. ¿Podemos ejecutar esa hipoteca? Concluimos en la clase que no se puede ejecutar si el plazo no se ha cumplido. Ajá. No se puede. ¿Ya? Por eso establece acá, no puede exigirse el cumplimiento de la prestación antes del vencimiento del plazo. Si le dio un plazo de 6 meses para que cumpla con entregar cierta prestación o con dar cierta prestación, ¿no? O con, digamos, la obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa, ¿ya? O entregar una prestación, dar una prestación. Si tiene 6 meses para cumplir, no se le puede exigir antes de esos 6 meses. ¿Ya? No se puede. ¿Ya? Si no se ha vencido el plazo. Pero si el que pagó ignoraba la existencia de ese plazo, puede darse el caso que la persona no conocía ese plazo, no sabía que existía un plazo. Y fíjense ustedes que pasa frecuentemente que las personas confían tanto en nosotros los profesionales del derecho. Y con que uno sepa que todo está en orden, ellos confían a ciegas. De ahí la importancia que nosotros debemos actuar con mucha responsabilidad. ¿Ya? Eso es muy importante. Entonces la gente ignora, ¿verdad? Entonces le preguntan, mire, notario, si fuera el caso de un contrato, ellos le dicen a uno, licenciado, a ustedes, pero en realidad notario, el que pues redacta los instrumentos públicos, y abogado, pues el ejercicio de esa profesión es para la defensa de las personas dentro o fuera de juicio. Entonces, le dicen, ¿qué plazo es? Obviamente está en los contratos, pero la gente ni lee los contratos. Y qué bueno que nos consultan, ¿verdad? Porque tienen confianza en nosotros. Entonces, si esta persona viene y paga, porque pues ignoraba el plazo, el acreedor le dice, ¿sabes qué? Ya me tenés que pagar. Me tenés que entregar la prestación a la que te comprometiste. Y lo hace. Pero entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el efecto jurídico de haber pagado antes de tiempo? Si el que pagó ignoraba la existencia de ese plazo cuando hizo el pago, tendrá derecho a reclamar, fíjense ustedes, del acreedor los intereses. ¿Ya? O sea que en lugar de que el deudor le pague intereses al acreedor, el que le va a pagar intereses es el acreedor al deudor porque le pagó antes del vencimiento del plazo. ¿Ya? Y pasa que le cobran los intereses adelantados, dicen por ahí. Le cobran intereses anticipados. ¿Ya? Aquí hay una palabra que vamos a agregar a nuestro vocabulario, espero que haya avanzado con eso también, que se llama anatocismo jurídico. ¿Ya? Escúchenlo bien, anatocismo jurídico se llama. Quiere decir que están aquí en derecho civil, están prohibidos que se capitalicen los intereses, pero muchas veces lo hacen. ¿Ya? Capitalizan los intereses. Y entonces va subiendo la deuda. Usted debía 10,000 quetzales y cuando se da cuenta, ella debe 3 veces esa cantidad porque le han capitalizado los intereses. Pero eso está prohibido. Entonces, aquí el acreedor, ¿ya? Tiene que pagarle intereses al deudor. O en todo caso, los frutos que hubiera recibido por el anticipo. Si recibió beneficios, entonces le va a reclamar esos intereses, ¿ya? O le va a reclamar los frutos. Entonces vean ustedes esos efectos jurídicos que tienen. Por eso quise detenerme y hacer el análisis de esta parte de la ley, que siempre lo hemos estado haciendo, pero en la última clase pues adelantamos un poquito y quise hacerlo para concluir hoy con la temática de nuestro curso, ¿verdad? Bien, entonces vayámonos al
Al siguiente artículo, por favor. Que lee lectura. Gracias, Álvaro, muy fino. Oye, pero yo quisiera darle la oportunidad a otros compañeros. Le agradezco mucho su... ¿Quién está hablando? Ah, Aldo. Adelante, Aldo. Es Aldo. Gracias, Aldo. Bien. Muy bien. Veamos entonces, recordemos que el derecho al plazo le corresponde al deudor, no al acreedor. A él le corresponde ese derecho. ¿Ya? Bien, entonces, pero él va a perder ese derecho de usar el plazo en estos supuestos, ¿ya? Si él resulta insolvente, ¿ya? O si no otorga garantías a las que se hubiese comprometido. Entonces va a perder el derecho de hacer uso del plazo, ¿ya? O disminuyó esas garantías. Bien. Aquí estamos hablando de caducidad del plazo para el deudor. Si quieren anotamos eso ahí. Quedará todavía en el ambiente. ¿Qué significa una obligación a plazo? Bien. Las obligaciones a plazo son estas que su eficacia, fíjense ustedes, y debido cumplimiento se postergan, ¿ya? A una fecha, que esa fecha debe ser cierta o puede ser incierta, ¿ya? En que debe ocurrir un suceso que necesariamente es futuro, ¿ya? Sí, por si quedaba ahí en el ambiente alguna duda. Vamos a continuar con el siguiente artículo. Bien, aquí vamos a encontrar la presunción de plazo. Fíjense que hay una persona que está tratando de ingresar y no sé ni quién es. Bien, vamos a ver. Vayamos al artículo 1282. Alguien que levanta la mano ahí. Adelante. Con mucho gusto. Ajá. Damaris, adelante. Artículo 1282. El plazo se presume convenido en favor del deudor, a menos que resulte del tenor del instrumento o de otras circunstancias que ha sido fijado en favor del acreedor o de las dos partes. Excelente, muchas gracias. Bien, entonces, aquí tenemos una presunción de plazo. Anótenlo, por favor, subrayen. Donde dice se presume. Si ustedes se recordarán, en el examen parcial, pedí bastante fundamentación. El segundo parcial va a ir en esa misma línea, digamos. ¿Ya? Entonces, muy importante que ustedes lo tomen en cuenta. Estoy pensando cómo realizar el examen, ¿verdad? Vamos a tratar de... Hoy no vamos a subir archivos, o tal vez sí, pero vamos a revisar esa situación porque en el último, la experiencia que tuvimos, que hubo un poquito de complicación ahí, ¿verdad? Pero yo creo que eso lo vamos a obviar. Vamos a generar otro formulario, digamos, o una tarea para que lo puedan subir ahí. Es mucho más práctico y no en el mismo examen, ¿verdad? Entonces, pero igual yo se los voy a comunicar si vamos a subir una tarea para que lo tengan pendiente. Bien, vamos a ver, vamos a continuar. Veamos entonces, fíjense que ¿cuándo hay presunción de plazo? ¿Cuándo existe presunción de plazo? ¿Ya? Dice, el plazo
se presume, ¿ya? Hay una presunción de la ley, ¿ya? Se presume convenido a favor del deudor, ¿ya? Ahora, si en el instrumento público o algunas otras circunstancias se determina que ha sido fijado en favor del acreedor o de las dos partes, pero en principio se considera, ¿ya?, que se ha hecho en favor del deudor, ¿ya? Bien, de hecho, en cuanto a la interpretación de los contratos, que eso lo vamos a ver más adelante, cualquier duda que hubiese respecto a las estipulaciones ahí pactadas se van a interpretar a favor del deudor, ¿ya? E inclusive las cuentas, ¿ya?, se entenderán a favor del deudor, ¿ya? Y ese es un principio que se denomina favor debitoris, así se denomina, ¿ya? Es decir, a favor del deudor. No sé si ya lo había mencionado acá, pero ahí lo tienen. Bien. Veamos entonces, luego el siguiente artículo, el 1283. Si gusta lo leo, licenciado. Adelante, Zaida. Artículo 1283. Si el negocio no señala plazo, pero de su naturaleza y circunstancias se dedujere que ha querido concederse al deudor, el juez fijará su duración. También fijará el juez la duración del plazo cuando éste haya quedado a voluntad del deudor. Ok, muy bien, gracias. Fíjense pues, si no tenemos un plazo señalado en el contrato, puede pasar ustedes, ¿verdad? En la vida real pasa, ¿ya? Entonces, pero se establece de la naturaleza del negocio jurídico, del contrato y algunas otras circunstancias, ¿ya? Se deduce que pues se ha querido conceder a favor del deudor, ¿ya? Fíjense ustedes, aquí hay una presunción, hay una deducción, porque en la anterior hay una presunción, aquí hay una deducción. Sí, vean ustedes esta semejanza entre uno y otro de los conceptos que estamos vertiendo. Aquí hay presunción en el 1282 y aquí hay una deducción. Entonces deduzco, ¿ya?, que se ha querido conceder al deudor. Pero veamos que en el primero, ¿ya?, opera de pleno derecho. En el segundo, en 1283, establece, fíjense ustedes, que el juez lo va a fijar, ¿ya? Entonces hay que acudir al órgano jurisdiccional para que declare ese plazo. En el anterior no. Ahí hay una presunción legal que no necesita declaración judicial. En el siguiente sí. También fijará el juez la duración del plazo cuando éste haya quedado a voluntad del deudor. ¿Por qué razón? Porque imagínense ustedes, ¿qué pasa si en el contrato puede darse el caso, ¿verdad? Generalmente el que contrata al profesional del derecho, al notario, es el acreedor, porque él va a velar por los intereses del acreedor, ¿ya? Siempre les recomiendo a mis clientes que se asesoren, ¿ya? No porque quiera que me hagan trabajo, sino sencillamente porque es importante que ambas partes estén asesoradas debidamente, porque pueden pues establecer algunas estipulaciones que sean contrarias a los intereses del deudor. Entonces, cuando el cliente de mis clientes, digamos, él va a ser el obligado, entonces les digo, ¿sabe qué? Dígale a su acreedor que me envíe el borrador, ¿no?, del contrato y lo vamos a revisar, ¿verdad? Entonces, la gente viene y dice, sí, aquí está, ¿verdad? Eso es muy importante, no confiar a ciegas, ¿verdad? Porque pueden colocarle alguna estipulación que vaya contra sus intereses.
no en contra de sus derechos, sino en contra de sus intereses, ¿verdad? Bien, entonces, en ese sentido, el plazo debe quedar aquí en el 1283 decíamos que se deduce, ¿verdad? Que se concedió al deudor, ¿ya? El juez lo va a fijar, ¿ya? Y cuando queda voluntad del deudor, imagínense ustedes, bueno, si usted quiere lo cumple en 6 meses, si no en 1 año. Ahí hay una ambigüedad que puede perjudicar al acreedor, ¿verdad? Bien. Usted tiene la palabra si hay alguna duda al respecto. Voy a detener la grabación. Bien, adelante, estimados estudiantes. Si hubiesen dudas, con mucho gusto. En el 1282, ahí vamos a colocar favor de Vitoris. Así se llama. Si no lo habían anotado, anoten. Y en el 1283, plazo judicial. ¿Alguien tendrá su código de comercio? Si van a intervenir, levantan la manita, por favor, con mucho gusto. Ya no estamos en grabación, ya pueden intervenir. Es el espacio que siempre les doy para que ustedes participen. ¿Alguien tiene su código de comercio ahí, por favor? ¿Se recuerdan que lo habíamos pedido? Adelante, Leslie. Gracias, Leslie. Por favor, vayámonos al artículo 675. Ok. 675. Sí, por favor. Artículo 675. Obligación sin plazo. Son exigibles inmediatamente las obligaciones para cuyo cumplimiento no se hubiera fijado un término en el contrato, salvo que el plazo sea consecuencia de la propia naturaleza de este. Ahora analicemos eso. ¿Cómo lo interpretamos? Fíjense, pues. Vean la diferencia abismal entre las obligaciones civiles y las obligaciones mercantiles. Vean ustedes. Hay una diferencia abismal. A ver, que se escucho. Adelante, Álvaro. No, perdón, el licenciado tenía la mano levantada. Yo creo que usted quería comentar el tema. A ver. Pues no sean tímidos ustedes. Ustedes se han caracterizado por participar. Y hoy están callados. Vamos a ver qué me están escribiendo acá. El 1282. Bueno, Walter dice que vamos a ver. ¿Por qué están preocupados? ¿Qué pasó, Saulo? ¿Por qué están preocupados? Derecho civil es muy bonito. Bien, vamos a ver. Melanie dice que quiere que. Vamos así brevemente. Bueno, en el 1282 mencionábamos que aquí hay una presunción de plazo. ¿Ya? Se presume el plazo convenido a favor del deudor a menos que resulte de tenor del instrumento o de otras circunstancias que ha sido fijado en favor del acreedor o de las dos partes. Entonces, si no se fijó el plazo, ¿ya? En determinado momento, se presume convenido a favor del deudor. O sea, si no se fijó. Recordemos que aquí no hay fijación de plazos, porque si ahí dice claramente 6 meses, entonces no hay nada que discutir. Aquí estamos hablando de que si no se fijó el plazo, ¿ya? Entonces el plazo se presume convenido en favor del deudor. ¿Okay? Bien, ahora fíjense ustedes que me llama la atención el 1283 es el que quería comentar. En cuanto a, como ustedes no lo quieren comentar, ¿verdad?
¿Y qué tal en el examen? Les pido que me hagan un análisis de un artículo. ¿Cómo le van a hacer? Aquí es el momento que ustedes tienen que pues ejercer su análisis. Bien, veamos entonces. En el derecho mercantil, las obligaciones, si no se fijó un plazo, serán de cumplimiento, ¿cómo decía? Inmediato, ¿verdad? No sé si fue Leslie la que nos dio lectura. De cumplimiento inmediato, ¿verdad? O sea, vean ustedes. Y en el civil, en las obligaciones civiles, si no se fijó plazo, entonces, miren ustedes cómo opera esto, ¿verdad? ¿Ya? El juez, bueno, en el caso del plazo judicial, va a fijar la duración. ¿Ya? Allá no se necesita. ¿Por qué razón? Hay un principio en el derecho mercantil, no sé si ustedes ya están llevando derecho mercantil, pero hay un principio que opera ahí en el derecho mercantil. ¿Cuál es ese principio? ¿Qué es el que si no hay plazo se usa el legal? Sí, pero en el caso del derecho mercantil, el artículo 675, que es el Código de Comercio, ¿qué principio se aplica ahí en el derecho mercantil del por qué, si no se fijó un plazo, esa obligación es de cumplimiento inmediato? ¿Qué principio opera ahí? ¿O todavía no llevan derecho mercantil ustedes? No, Aún no, licenciado. Todavía no. No, licenciado, todavía no llevamos derecho mercantil. Muy bien. Una pequeña introducción no cae mal. Bien. Adelante, Saida. No, era solo para confirmar lo que dijeron los compañeros, que no estamos llevando derecho mercantil. Ah, bueno. Entonces, miren, pues hay un principio que se denomina, hay varios, pero fíjense ustedes que en el derecho mercantil, el tráfico mercantil debe ser ágil, no pueden haber obstáculos, ¿ya? También es poco formalista, pero en este caso, imagínense ustedes que tengamos que ir al juez para que fije el plazo, ¿ya? Y en el derecho mercantil, no, es ágil, ¿verdad? Entonces, de manera que se detendría el tráfico mercantil, ¿verdad ustedes? Y ahí necesita rapidez, ¿verdad? Que es una de las características del derecho mercantil, ¿ya? Es ágil, ¿ya? El tráfico mercantil eso necesita. ¿Acaso cuando vamos a adquirir un producto a un comercio, nosotros solo pedimos el producto y nos lo entrega y pagamos, ¿verdad? No tenemos que elaborar un contrato, un documento en el que solicitamos el producto. No, sencillamente vamos, pedimos el producto y pagamos y ya estuvo, ¿verdad? ¿Y qué tal en las obligaciones civiles? Ahí sí, ¿ya? Ahí es un poco más lento, digamos, pero por su misma naturaleza. Bien, quise detenerme un poquito en ese sentido para que ustedes vean esas diferencias. Vamos a ver. No entiendo la pregunta que me está haciendo Álvaro. Ah, sí, por la rapidez, es cierto, sí, efectivamente, así es. El juicio sumario, sus fases son, los plazos son más cortos, ¿verdad? Que en el caso del juicio ordinario. Precisamente, por eso se utiliza mucho. Inclusive hoy en día aplica el arbitraje, ¿verdad? Bien, si tuviesen alguna inquietud, alguna otra duda, con mucho gusto, nos quedan pocos minutos, ¿verdad? Espero que haya quedado claro el tema este. A ver, Dalila, adelante.
Plazo de los documentos. ¿Cómo así que plazo de los documentos? Sí, licenciado, estamos hablando del plazo de las obligaciones, cuando terminan, ¿verdad? Pero en mí ha existido la pregunta, ¿por qué los juzgados civiles tardan mucho en darle respuesta a los documentos que uno lleva? Eso es otra cosa, eso no tiene nada que ver con el derecho de obligaciones, que es materia civil. Eso, ahí existen plazos, pero plazos procesales, ¿verdad? Ah, ya. Sí, esos Eso son no lo plazos. vamos a ver en este curso, en el siguiente. No, porque eso tiene que ver con procesal civil. Ah, ya. ¿Qué más quisiera yo darles ese curso también? Que por supuesto lo manejo, ¿verdad? Ujú. Pero imagínense, les daría procesal civil, les daría, ¿qué? Contratos civiles, que es el otro semestre, que saber si voy a estar con ustedes, ¿verdad? No lo sé Muy bien. todavía, no lo sé, pero Gracias, licenciado. con gusto, Ariela. ¿Alguna otra duda? Vamos a ver. Bien, ya nos quedan pocos minutos. Ustedes tienen que entrar a su otra clase, pero fíjense, pues yo no sé qué arreglaron ya, si ya se pusieron de acuerdo para un repaso que me habían mencionado en la clase anterior, si ya lo consensuaron o no para el repaso, ¿verdad? Entonces, ¿en qué sección? No sé por qué me pregunta Leslie en qué sección, porque ¿en qué sección voy a dar qué cosa? ¿Derecho a obligaciones? No. Sí, el otro semestre no sé todavía, fíjese, Leslie, y estimados estudiantes, no sé. ¿Qué más quisiera yo quedarme en la F? Pero no sé, ahí sí que habría que hacer la propuesta de parte de ustedes, ¿verdad? Si ustedes me piden ahí, pues de plano, ¿no? Entonces tiene que haber un grupo grande y generalmente nuestras autoridades en junta directiva pues les ponen atención en ese sentido. Yo encantado de impartir el curso de Derecho de Obligaciones, que sería contratos propiamente civiles, que ese es un curso bastante práctico. Yo los pondría a redactar, ¿verdad? Obviamente yo les voy a enseñar, ¿verdad? Pero eso va a depender de nuestras autoridades de nuestra amada facultad. Adelante, Diego, le escuchamos. Eso que decía sería muy bueno, licenciado, porque cuando usted hemos aprendido un montón, entonces sería bueno llevar Civil 4 de una vez con usted también. Fuera bueno, muy bueno. Sí. Mi pregunta, licenciado, disculpe, es, usted la vez pasada en los primeros parciales no dio clase entre exámenes. ¿Se va a repetir lo mismo esta situación? Buena pregunta. Iba a referirme al respecto, ¿verdad? Fíjense que, claro, sí, Saulo, gracias. Entonces, yo encantado, con gusto. Fíjense que eso estaba evaluando. Precisamente por eso hoy hice una clase así como para resumir un poquito esto, que esos artículos no los vimos a detalle en la última clase. Entonces, quise hacerlo hoy, no quería dejar nada en el tintero. Y poderles dar ese plus a ustedes, que siempre busco eso, siempre, ¿verdad? Trato de hacerlo sin ninguna clase de egoísmo. Entonces, iniciamos, vamos a ver, déjenme ubicar ¿alguien tiene el calendario ahí? Porque yo no lo tengo aquí a la mano. Bien, aquí está. Aquí lo tengo, déjenme ver. No lo tengo. ¿Alguien lo tiene ahí? ¿Cuándo inician los exámenes? El 17. Lunes 17. Lunes 17, Lic. Ajá. Luego se va lunes, miércoles, viernes y luego es el martes y jueves de la siguiente semana. Sí, pues martes y jueves, o sea que en todo caso, vean, no hemos recibido hasta el momento alguna instrucción. A veces coordinación nos da instrucciones en el sentido de que debemos dar clases entre los exámenes. No hemos recibido hasta el momento, no. Yo agoté los temas que debía, salvo que nos faltara algún tema, pero ya los agotamos, ¿verdad? Entonces, yo no sé por qué pusieron eso ahorita y no sé si quieren clases o no quieren clases, pero coordinación es la que nos da indicaciones de si vamos a
a dar clases o no. Porque nosotros sí nos correspondería. Fíjense que prácticamente el martes 18 y el jueves 20 estoy viendo que pues sí habría disponibilidad para dar la clase, pues ustedes tendrían el 17, no, ¿qué es? 17 y 20, ¿verdad? ¿O no? 17, 19 y 21. Sí, pues entonces imagínense 18, martes 18 y jueves 20 tendríamos clase, pero no he recibido alguna discusión al momento, ¿verdad? Lo vamos a manejar como la clase anterior, ¿verdad? Entonces, de manera que no les interrumpan en sus exámenes y están full ustedes estudiando. No debería ser así, porque en teoría ustedes los temas ya deberían tenerlos controlados, ¿verdad? Entonces, fíjense que he pensado en colocar otras tareas, pero ya no lo hice precisamente porque pues, ya habíamos agotado algunos. No obstante, voy a revisar cómo estamos con las tareas, ¿ya? Para que ver la posibilidad. ¿Qué dice? No le tenemos suficiente, pero no sé, suficiente tiempo, no sé qué dice Marlon. Bien, entonces, de manera que si nos hace falta algún trabajo para ver lo de la zona, eso sí, no vayan a fallar con entregar el trabajo de investigación, ¿ya? No lo hagan a la carrera, ¿ya? Dediquen el tiempo. No voy a dejar más tareas ahorita. De una vez les aviso, porque estén tranquilos. Porque sí había pensado, dije, después de Semana Santa, les voy a dejar una comprobación de lectura, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer Gracias, licenciado. Ya estamos próximos. Preferimos recibir clases el martes y el jueves, Lick. En lugar de tarea. Sí, sería como un repaso, ¿no? Porque un par de horas de recibir su curso no nos afecta en los demás exámenes. Tenemos todo el día y noche para estudiar. Pero entonces les dejo tareas en esa. No, licenciado, en mi caso del trabajo ya solo tiempo para estudiar para otro examen. Por eso le preguntaba yo, pero usted decide. No, vamos a tomar en cuenta esto de, miren, tal vez lo que sí podemos hacer es un repaso, pero bueno, ustedes, así pues, no, de Jorge. Gracias. Excelente, Aldo, muchas gracias. Sí, estoy viendo por acá que me están pidiendo eso. Marlon también. Bueno, tendríamos que pensarlo en que fuera el 22, dice acá. Vamos a ver cómo estamos. Sí, sería el 22 o 23, ¿verdad? Mejor domingo, Lick. Domingo. El otro domingo, Lick. Gracias, Aldo. Vamos a ver, Saida creo que está adelantando la manita ahí. Sí, precisamente eso iba a decir lo que dijo Aldo, licenciado, que nos metimos varios al voluntariado. Entonces el sábado tenemos ocupado, al menos yo estoy de 1 a 6 de la tarde en voluntariado. Sería domingo, pero sería de coordinar entre nosotros, como lo hicimos la primera vez, ¿verdad? Muy bien. Gracias, Saida. Adelante, Gabriela. Perdón, Lick. Sí, es hacer énfasis con lo mismo, ¿verdad? Del voluntariado, porque como recordemos que solo se puede hacer 1 o 2 faltas en el mismo, y si no, pues lo votan, ¿verdad, Lick? Y sí nos recalcaron mucho eso de que fuera justificada. Entonces, si nos pudiera apoyar que fuera día domingo, sería excelente, la verdad. Muy bien. Solo estoy leyendo por acá Lick, solo tengo algunas de las tareas entregadas. Eso me valdrán puntos o tenemos que tener todas. Bueno, entre más tareas tengan entregadas, pues mucho mejor. ¿Ya? Si no cumplieron con entregarlas anteriormente, pues bueno, no creo que vayan a ponerse a correr ahorita y hacerlos porque entonces les va a perjudicar. Entonces, igual yo no he cerrado la posibilidad de que ustedes los puedan enviar porque puedo hacerlo.
puedo venir y bloquear el envío de las tareas. Lo he dejado abierto, pues pensando en que de repente algún irresponsable, y perdón que use la expresión esa, todavía se atreve a enviarlo. Y si lo envía, pues es como que no lo hubiera enviado. Pero de repente, aunque sea ahí algo en las uñas, como dicen, ¿verdad? Entonces, dice, lo envió tarde y le falta medio punto. Bueno, vamos a ver, pues, dice uno, ¿verdad? Pensando en cómo apoyarles, ¿verdad? Ustedes. Ok. Bien, entonces, miren, pues, vamos a ver cómo lo definimos. De mi parte, podría ser el 23, entonces, el domingo 23, ¿verdad? Pero organícenlo con los compañeros que estuvieron a cargo el otro día. Creo que Aldo fue uno de los compañeros que estuvo ahí colaborando con otra compañerita, con Nieves, no sé si ya está presente. Pero pónganse de acuerdo. Ahí está, pues. Bueno, entonces, es cuestión de que se coordinen ahí, estimados estudiantes, y con mucho gusto, ¿verdad? Domingo 27. Porque si el 27 no es domingo, ¿ustedes qué les pasa? 23, dice, si se equivocó. Entonces, hagamos eso. Vamos de acuerdo y con todo gusto. Por favor, sí les pido encarecidamente que envíen la tarea, eso sí, porque de verdad los trabajos que hemos hecho pues, son muy importantes, alimentan su conocimiento y después de este examen voy a seguir poniendo tareas, no crean, ¿verdad? Vamos a seguir con tareas porque pues es una actividad que obligatoriamente hay que hacerlo, ¿verdad? Pues ayuda mucho. Yo espero que así sea. No sé si ustedes le han sacado provecho a esas lecturas, ¿verdad? Adelante, Alejandro. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera intervenir porque le di la palabra a Alejandro, pero... No, es que, perdón, buenas noches. No, yo le decía que la vez pasada usted había comentado de que no le parecía bien lo de la irresponsabilidad y todo eso, pero, Lick, yo no hago los trabajos corriendo, Lick, lo que pasa es que mi letra parece doctor, y eso me causaba como intriga, porque usted decía que no le gustaban los trabajos mal hechos, y yo vi mi letra y yo decía, y si lo lee y no le entiende, o sea, eso es algo que sí me preocupó un poco la semana pasada, Lick. Sí, pues, bueno, yo voy a leerlos de todas maneras, por supuesto. Casualmente voy a leer una página de su trabajo y no se lee, pues trataré de leer la siguiente, y si no se lee la siguiente, entonces pues ya sabe usted lo que puede pasar. No, Lick, es que yo tengo letra de doctor, por eso yo me espanté cuando dijo eso, porque yo no lo hice a la carrera, es que mi letra es así, va. Bueno, voy a tratar. Con gusto, Alejandro, no se preocupe. Bueno, vamos a ver, alguien más me había escrito por acá alguna cuestión. Muy bien, con todo gusto. Bueno, estimados estudiantes, ya el tiempo se agotó, si no nos van a regañar allá. Fíjense que la entrega del trabajo, en un ratito voy a subir la fecha. Vamos a ver, fíjense pues, estamos a 13, ¿ya? Si ya avanzaron con eso, van a empezar con los exámenes el 17, vamos a hacer algo, miren pues, vamos a ver. Voy a dejarlo para que lo entreguen, déjenme ver. No, vamos a ver. Había pensado que fuera el día, bueno, en esta semana. Puede ser 17 o 18, pero vamos a hacer algo. Fijémoslo en fecha 26, un día antes del examen. ¿Estamos? Gracias, Lick. Ok. Gracias, licenciado. Bien, eso va a permitir que ustedes puedan examinarse tranquilos, en el sentido de que, me voy a concentrar ahorita en los otros cursos, ¿ya? Si hay tareas que tienen pendientes en los cursos, pues van a poder avanzar, y lo civil, pues el 26 tiene que estar ahí. Eso sí, sin excusas de ninguna clase, que me prórroga, que yo eso no lo acepto, porque si no presentamos un medio de impugnación en el plazo establecido, perdimos el juicio, ¿ya? Y nos van a demandar por daños y perjuicios. Eso es delicado. Así que
Eso es muy importante. Así que el 26 entonces lo voy a dejar ahí fijado para que lo entreguen como última hora de entrega a las 22 horas. No más, ¿verdad? Así que anótenlo por ahí también porque después me van a estar preguntando. ¿Ya? Y yo les respondo, pero no siempre estoy. Adelante, Kevin. Se me levantó licenciado, perdón. Bueno, feliz noche entonces, gusto saludarles. Feliz noche, Lick. Feliz noche, licenciado. Gracias. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche.